بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه المنتجبين. Continuamos con la pregunta número 12 del hermano Ali de España. Hizo una pregunta muy teológica. Vamos a escuchar la pregunta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa wa alaikum barakatuh. assalam wa Sheikh Bobby. rahmatullah. Espero que usted esté bien y su familia también. Verá, Sheikh, sin ánimo de molestarle, tenía una pregunta. Como usted controla mucho y sabe mucho de cuestiones bíblicas y de la Torá, del Taurat, me gustaría consultarle al respecto de la problemática o polémica quizá que hay alrededor de, o que había en época de la ley mosaica y de los profetas de Banu Israel con el nombre de Dios. Es cierto que no podían pronunciar Yahvé o Jehová, es cierto, ¿y por qué? Y después, ¿qué diferencia esto del verdadero nombre de Dios en hebreo, que es Elohim, hasta donde tengo entendido? ¿Y por qué esa diferencia? Muchas gracias, Sheikh Bobby, por su tiempo y espero nuevamente que usted esté bien. Un abrazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, querido hermano. Sheikh Bobby. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Bueno, muy buena pregunta sobre el tema de Jehová o Yahvé y en la Biblia. Bueno, primera parte de la pregunta es ¿por qué muchos consideran que no se puede nombrar a Dios con este nombre, no se puede nombrarlo así siempre con facilidad o tienen dificultades para nombrarlo? ¿Y qué importancia tiene ese nombre? Antes que todo, no hay que olvidar uno de los 10 mandamientos, que es decir, una de las normas de Dios en el Antiguo Testamento es no nombrar a Dios en vano. Quiere decir, hay personas que cada vez que quieren nombrar dicen por Dios eso, Wallah eso, Wallah. Esto es como nombrar a Dios en vano. ¿Para qué estás nombrando a Dios con tanta facilidad o jurando por el nombre de Dios? Entonces hay que consagrar el nombre de Dios respetando ese nombre. Aún teniendo en cuenta que cuando vamos a ver el significado del nombre y ese título, Yahvé o Jehová, es equivalente al nombre Allah para nosotros los musulmanes, podemos decir. En algunos sentidos son equivalentes, no en todos, ojo. Entonces, tal como Allah es uno de los Isma A'adam son nombres de Dios que con estos nombres, si un místico lo nombra, puede mover el cielo y la tierra. Isma A'adam significa como una llave del paraíso, una llave del cielo, una llave para cumplir las peticiones, así. Pero una persona con calidad espiritual puede nombrar este nombre. Como, por ejemplo, Bismillahirrahmanirrahim, es un nombre sagrado de Dios que estamos nombrando, pero los grandes sabios, diciendo Bismillahirrahmanirrahim, hacían milagros. Pasaban por agua, por ejemplo, andando sobre agua. Para nosotros, imaginarlo es como algo que nos cuesta imaginarlo. ¿Cómo puede ser una persona caminando sobre agua diciendo solo Bismillahirrahmanirrahim? Pero eso es posible. Para los grandes místicos, sí, eso es posible. Vamos a ver este nombre. Nosotros en la Biblia tenemos varios nombres de Dios. Los hebreos utilizaban varios términos para nombrar a Dios. Como palabra El, Eloah, Elohim. La palabra Elohim ha sido utilizada más de 2500 veces. La palabra Eloah 57 veces. Palabra El 226 veces. Elim 9 veces. Palabra Yahová o Yahvé más de 6000 veces. La palabra Yahová o Yahvé o Jehová es una palabra en hebreo que consiste en 4 consonantes. Yod, Hei, Vav, Hei. Son 4 letras, consonantes. Entonces, ¿cómo conjugar esa palabra? Pronunciar 4 consonantes al lado. Entonces, eso hizo
que usted ha escuchado muchas pronunciaciones diferentes de esa palabra, como Yahvé, 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 Jehová, Jehová, etc. En las traducciones, diferentes traducciones de la Biblia, esa palabra ha sido escrito de diferentes formas. Por ejemplo, la palabra Yahvé o Yahvé en la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, traducción de Cantera Iglesias, Libro de Pueblo de Dios, la Nueva Biblia latinoamericana y otras versiones católicas, como algunas para protestantes, lo llaman Yahvé o Yahvé con Y, o Yahvé sin H. Jehová o Jehová con H final, en la versión Reina Valera, o en la traducción de Felipe Escio de San Miguel, la Biblia al día, la versión moderna de la traducción de las Santas Escrituras y la versión de Torres Amat, ha sido escrito Jehová o Jehová. Bueno, este nombre es Yahvé o Jehová, Yahvé, es el nombre que según Antiguo Testamento Dios se presentó así a Moisés y dijo, Ehye Ashe Ehye, yo soy quien soy. En Éxodo capítulo 3 versículo 14 a 17 lo puedes ver. Entonces los hijos de Israel lo tomaron ese nombre como el que existe, el que es, el que no se cambia, el absoluto, el perfecto, y yo existiré por mí mismo. En Éxodo capítulo 3 versículo 17, o yo soy el que existe por sí mismo. En Apocalipsis también tenemos una referencia así, en capítulo 1 versículo 8, yo soy el que es y era y ha de venir. En capítulo 33 de Génesis, cuando nombra a Jehová y habla de él como con características de misericordioso, de creador, de Dios único, Dios de los hijos de Israel, y esos dos nombres, Allah y Jehová, Yahvé, son como dos nombres sagrados de Dios, para los musulmanes y para los judíos. Los judíos nombraban a Dios de sus padres, a Dios de los hijos de Israel como Jehová. Aunque en el Sagrado Corán no tenemos la palabra Yahvé o Jehová, no existe en el Sagrado Corán. Y en el Nuevo Testamento también tenemos otra palabra que es Logos, palabra o palabra de Dios. En el misticismo islámico tenemos algo parecido a la luz del profeta, algo así, que es otra cosa de misticismo que si queremos entrar, eso va a ser una tesis doctoral. El concepto de Jehová, ¿qué es? Es el concepto infinito de Dios que una persona como nosotros no lo puede entender. Es como Allah, quien no tiene límites, es el creador de la tierra, de los cielos, quienes ha enviado a los profetas. Pero al respecto de la palabra que es palabra Elohim, que es otro de los nombres que muchas veces ha sido mencionado, la palabra Elohim, que viene de la palabra Eloh, que algunos lo tradujeron como Dios, juez, los seres celestiales, enviado de Dios, ángel de Dios, hijos de Dios, diferentes traducciones. A veces lo consideran como una palabra singular y utilizada como una palabra singular en la Biblia. A veces ha sido una palabra plural, aunque en la raíz, si lo vemos su raíz, y la palabra Elohim es una palabra plural. Muchas veces ha sido utilizado Elohim para referir a Dios único de los hijos de Israel. Algunos también lo han criticado como un título de politeísmo entre los hijos de Israel. Y dicen que eso, Elohim, es plural de la palabra Eloh. Entonces significa deidades, dioses o hijos de dioses. Y en
mitología de mitología de Siria, Elohim eran deidades, hijos de él, Dios de él. Usted busca Dios él, tiene una página en Wikipedia, que era como el jefe de todos los dioses de El Aliyun, Dios él, que era el Dios el más grande, y alguna gente lo llamaban Baal, como el jefe. Y su enemigo era Yam, que era el primer creado de él. Dios él había creado Yam, que era una deidad satánica en contra de Dios, que en algunas religiones se pinta o como una serpiente, Satanás, en las religiones abrahámicas. Según algunos estudios, la forma Elohim puede ser un residuo de politeísmo vigente en Canaán y heredado por los judíos hacia cuando se estaba escribiendo el Pentateuco. Elohim es una palabra hebrea utilizada en la literatura judía que significa dioses, siendo el plural de el o Eloh, diferencia de raíz de la palabra, que se traduce como Dios. Dado que es utilizada en el Tanaj como una forma de referencia a Jehová o Yahvé, los eruditos indican que dicha expresión es utilizada en los textos como un plural majestático o el superlativo de Dios. A veces la misma expresión es utilizada para referirse al conjunto de entidades consideradas divinas, a deidades, a ídolos, pero distintas de Jehová. Por ejemplo, no habrá para ti Elohim, otros Elohim delante de mí. En Éxodo 23. Entonces lo tradujeron, no habrá para ti otros dioses, otras deidades delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Bueno, hablando de etimología de la palabra Elohim, el término Elohim ha sido explicado como el plural derivado de él o una forma plural de Eloh. Los antiguos semitas creían que el mundo estaba rodeado, penetrado y gobernado por Elohim, incontables seres activos, deidades, dioses, análogos a los espíritus de los nativos. Referente a la hipótesis de la palabra Elohim como el plural dioses, según los partidarios de la hipótesis de plural majestático, sería difícil de mantener en un texto como en el Pentateuco, que representaría una apología contra el politeísmo. Quiere decir, esa palabra ha sido la causa de muchas discusiones teológicas. La palabra Elohim es un título, no un nombre personal, según algunos. En los textos hebreos, cuando se refiere a Dios de Israel, es acompañado por el artículo definido a, el, la, los, las. A Elohim se traduce literalmente como los dioses. No obstante, es interpretado como el Dios cuando se asigna un atributo de Elohim. Este está en número singular. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 7, versículo 10, y en otras traducciones también lo mismo. Como la palabra Elohim, Tzadik, literalmente Dios justo, se traduce apropiadamente Dios justo, no plural, singular se traduce. En las 35 veces que aparece en el relato de la creación, el verbo que describe lo que dijo o hizo está cada vez en singular. Los teólogos judíos insisten que no creen en politeísmo. Entonces siempre hacen lo posible para traducir Elohim como una palabra singular. Aunque viendo la raíz de la palabra y viendo la palabra Elohim, algunos atacan, o mejor dicho, acusan a ellos, a los hijos de Israel, como politeístas. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la palabra Elohim lo tradujeron como Teus. Teus en griego, Dios en español. Lo interesante en Cábala, en algunos textos de cabalismo,
tienen podemos decir, explicación o interpretación diferente a la visión clásica judía. Ellos dicen lo que habla en Génesis, capítulo 1, versículo 1, que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Ellos lo traducen de esa forma, que en el comienzo Ein Suf, Elohim, creó a Elohim. Entonces Elohim va a ser un creado, de Ein Suf. Entonces ellos dicen, en el comienzo, el mismo Elohim es uno de los creados de Ein Suf. Después Elohim, que es un creado por Ein Suf, ha creado a la tierra y al mundo. Entonces dicen, porque en Génesis capítulo 1, versículo 27, habla que Elohim es el creador del hombre y la mujer. Entonces él mismo posee ambos sexos, ambos géneros, varón y hembra. Entonces tiene dos partes, la parte femenina y la parte masculina. Y la parte masculina es Jehová, la parte femenina es Shekhinah o Shekinah, que es la presencia divina en el templo. Shekhinah usted puede buscar en internet, está, que es una palabra hebrea que significa la radiancia o la presencia de Dios Jehová, que cuando habla, describe a Dios su presencia en el templo de Salomón, en Jerusalén, habla de la palabra Shekhinah. Entonces, Elohim va a ser compuesto por la parte masculina, la parte femenina, que es Jehová, y Shekinah o Shekhinah. Bueno, eso de los cabalistas, la verdad, a veces a una persona le hace loco. Bueno, entonces explica muchas explicaciones de los géneros como compuesto, cosas así que a mí no me interesa. Pero para terminar, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de Dios en la Biblia y el concepto de Dios en el Sagrado Corán? Nosotros los musulmanes, la palabra Allah es el Dios único, Dios de Abraham, que Dios tiene su cédula en el Sagrado Corán, que es Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Qul huwa Allahu ahad. Di, Dios es único. Ahad significa uno que no tiene dos. Allahu samad. Dios es eterno. Dios no tiene necesidad. Dios es absoluto. Dios es perfecto. Lam yalid, no ha engendrado. Walam yulad, y no ha sido engendrado. Quiere decir, Dios no tiene hijos. Y no es hijo de nadie. Entonces no tenemos el Dios Hijo, Dios Padre, no existe. Esas deidades no existen. Dios es uno y no tiene esa relación de parientes. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. No tiene par. No existe alguien semejante a Dios o que pueda ser comparado con Dios. No existe. Es absoluto. Eso es Dios en el Sagrado Corán. Y Dios es creador de todo el mundo. Todo el mundo para Dios son iguales. Inna akramakum indallahi atqakum. La persona más querida, la persona más allegada a Dios es la persona que sea más piadosa, más creyente, más practicante. No importa su raza, no importa su etnia, sea árabe, turco, persa, afgano, sea inca, sea, no sé, blanco, negro, amarillo, no importa. Lo importante es la piedad, la práctica. Al contrario, cuando vamos a ver el concepto de Jehová, ¿sí? Tiene muchas cosas en común, listo. Pero a veces en la Biblia vemos conceptos que contradicen con lo que tenemos en el Sagrado Corán. Primero, muchas veces, característica que describe a Dios, o Jehová, Elohim, en la Biblia, describe a Él como un ser humano, como personalizado, humanizado, un Dios humanizado. Que, por ejemplo, tiene presencia en algunos lugares y no tiene presencia en otros lugares. Va a estar presente. Sale de un lugar y sale y después va a estar presente en algún otro lugar. Un Dios que tiene ira, que ya se enoja rápido y se alegre, por ejemplo, pueden satisfacer a Dios, quiere decir, recibe cambios emocionales. Lo que dice la Biblia.
Entonces, usted puede ver, por ejemplo, en Levítico 26, capítulo 26, versículo 11 a 12, cuando dice, no les voy a odiar más. Mi espíritu no va a estar odiado, no odiará más, y me habitaré entre vosotros, como que su lugar estará entre los hijos de Israel. O en Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando dice, construye el templo para mí, como Dios está, que decir, o necesitando algo. Y bueno, nosotros no personalizamos a Dios, quiere decir, no es como una persona, como ser humano, como nosotros, no tiene nuestros caracteres. Todo lo que sea carácter de ser humano es carácter de limitar a Dios. Y Dios es absoluto, no tiene limitaciones, entonces no tiene nuestros caracteres. Dios no tendrá cambios. Dios es absoluto. Dios no es, aquí no está sentado y dice, ya me voy a alegrar, me voy a tener ira. No. Entonces, esos conceptos, ¿qué significa? Significa, si usted haga este acto, entrarás en la bendición. Tú entrarás en la bendición. No es que Dios va a cambiar de situación o que va a cambiar de humor. No. Dios es absoluto, no se va a cambiar. Entonces son conceptos que a veces para nosotros que ya no hemos estudiado la filosofía va a ser un poco difícil entenderlo. Una persona necesita estudiar filosofía y el misticismo, ambos le ayudarán a entender el concepto de Dios. Y otra de las características que Dios en el Antiguo Testamento tiene, que es muy vengador. Siempre busca venganza, sangre, a matar, no tiene piedad y rápido va a vengar. Por ejemplo, la primera falta o el primer fallo de los hijos de Israel, acabado. Enfermedad, mata, o ellos deben matar a los pueblos. Ni tiene piedad para... Usted va a ver, por ejemplo, el libro de los jueces, el libro de Josué, y por ejemplo, en el mismo Éxodo, cuando habla de cómo atacan a Canaán, Palestina, cómo no deben tener piedad deben matar a los niños, deben matar a las mujeres, y eso es orden directo de Dios. Como podemos llamarlo o titularlo, Dios de la guerra, Dios de la violencia. En el Sagrado Corán, Allah, Tabaraka wa Ta'ala, es Dios que su misericordia domina sus caracteres. Su clemencia domina sus caracteres. Es la diferencia. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que es decir, Dios tiene su clemencia para todo el universo y una misericordia especial para los creyentes. Que es el primer carácter que conocemos de Dios, no es la ira, no es como la venganza, no. Bueno, y usted puede encontrar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, lo que hace Dios con los faraónicos y con los de los que son de Egipto, familia de Faraón, todo. Es como un Dios que persigue, castiga, venga mucho de los enemigos. O en caso de, usted va a ver en Génesis, cuando Jacob quiere recibir la bendición, cómo lucha con ángel de Dios o con Dios, y es un Dios como que es débil o no puede cambiar de opinión. Entonces Jacob le va a forzar para sacar la bendición. Dios es todopoderoso. Dios es a quien quiere elige, a quien no quiere no elige. A veces los conceptos que nosotros tenemos en el judaísmo, por ejemplo, los ángeles caídos, eso no tenemos en el Islam. Los ángeles son inocentes, son infalibles, son ma'sum, no pueden caer. Entonces, ¿Satanás quién es? No es ángel de Dios. Satanás es uno de los jinn. Jinn es un concepto. Tenemos a Dios, que es único. Tenemos a los ángeles, son seres espirituales que no pueden cometer faltas. Son puros. Son pureza, luz. Son seres humanos y los jinn. Seres humanos y jinn. Los seres humanos creados del barro. Los jinn creados de la llama del fuego. Que los demonios, Satanás son de los jinn. Entre los jinn, los creyentes de los jinn, los incrédulos de los jinn. ¿Quieres saber más sobre los jinn? Busca jinn o demonios y ponga demonios en las charlas de Sheikh Komi, sale. Hay una charla mía, 1 hora y media, hablando de los demonios, cómo son el mundo de los jinn, el mundo oculto, cosas así, lo puedes encontrar. Entonces, una de las características de Dios que hemos dicho, personalizada, como humanizada a Dios, con caracteres, sentimientos humanos. Cuando le van a poner incienso, se alegra, le gusta, dice, bueno, me gusta.
Eso lo vas a ver en la Biblia, en Génesis, cuando por ejemplo Noé va a poner incienso, va a poner sacrificio en altar. También Jehová es como carácter de un Dios tribal, Dios de un solo pueblo, Dios como Dios de un solo tribu. Y cada uno debe buscar su otro Dios. Porque según ellos, para ellos es lo más importante, ese Dios es de ellos. Dios del pueblo y el pueblo de Dios. ¿Y el resto del mundo qué? Y bueno, ¿deben ir a buscar otros dioses? No. Dios es para toda la humanidad. Allah es para toda la humanidad igual. No es Dios de los árabes, no es Dios de la luna, no es Dios de esto. Bueno, y por supuesto, en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en los concilios que después salen a la cristiandad, ese Dios, Jehová, va a ser parte de la Trinidad, que es igual falso porque habla de las deidades. Dios es único. Cuando es único, es absoluto, no da permiso, no da lugar para otro Dios que entra para ser Dios. Ni para otro aspecto de Dios, ni para hijo, ni para... Yo he dicho, mira, para terminar con un chiste, un Dios que quiere tener hijo necesita tener esposa, ¿no? Muy bien. Si Dios tiene esposa, entonces debe tener suegra. Nosotros rechazamos todo tipo de defectos a Dios, ¿no? Dios no puede tener defectos. Imagínate, Dios debe tener suegra. Eso es suficiente para no querer que Dios haya casado, ni ha tenido hijos, nada. Para no tener suegra, entonces no debe haber tenido esposa. Entonces Dios no ha casado, ni tiene hijo, ni tiene suegra, ni tiene nada de esto. Ni concuñada, no lo tiene. Porque si usted entra en esos conceptos de las deidades, de las religiones romanas, si entra y va a tener un Dios, entonces debe buscar otro Dios. Cuando ya uno va a ser dos, dos va a ser tres, tres va a ser cuatro, ahí ya para más arriba. Por eso es que hoy en día, lamentablemente, en Hollywood han salido tantas películas que hablan de las deidades. Muchas deidades. Y con mucho, quiere decir, ellos orgullosos de mostrar deidades romanas, como que lo han captado. Todos los profetas han rechazado deidades. Desde Adán, Noé, Moisés, Abraham. Todos los profetas nos han enseñado solo un Dios único, que no ha tenido hijo, no ha tenido nada de eso. Y de repente, y el mismo Jesús, ¿no? Nunca en su palabra dice que yo soy Dios. Nunca, ni lo permite. Ni permite Santísimo Jesús que le llaman Señor. ¿Cómo puede ser que después Pablo, el fariseo, usted sabe que los fariseos han sido malditos en la palabra de Jesús, la paz sea con él? Entonces de repente él viene y poco a poco va a contaminar las enseñanzas, o mejor dicho, deidades, de mitraísmo, de zoroastrianismo, dualidades, Dios bueno, Dios malo, y poco a poco esos conceptos los trae Dios Hijo, Dios sacrificado, Dios muerto, Dios resucitado. Todos esos conceptos lo va a meter el concepto del pecado original, que todos deben responder por ese pecado, y de ahí va a ser la sopa de una creencia que ya es tan injustificable que deben caer en decir que es dogma de la fe, porque no lo pueden justificar. Tampoco en el judaísmo, porque van a limitar a Dios. Usted va a ver el libro de Josué, profeta Josué, cuando habla de la relación entre Dios y los hijos de Israel, y va a dar el ejemplo del profeta Josué con su esposa, que ella siempre va a prostituir, y esa profeta, supuesta profeta, viene a pagar más entre los rivales, y a ella le lleva donde él. Y dice el ejemplo de los hijos de Israel, con Dios es lo mismo. Y los hijos de Israel van a adorar a otras deidades, Dios otra vez viene a salvar su propio pueblo. Olvidando que cuántas veces en la Biblia Dios ha maldecido a los hijos de Israel. Incluso lo va a comparar a ellos con burros. Dice que un burro reconoce a dueño, quien le da pastas. Pero los hijos de Israel son insensatos, son peores que burros, no lo entienden. En Isaías lo puedes ver. Si no me equivoco, en Isaías capítulo 3 está. Entonces, si vamos a ver el concepto de Dios, primero contradice los conceptos de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. Y lo que tenemos en el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús en Evangelio de San Mateo, en Evangelio de
San Lucas y Marcos. Contradice el concepto de logos de Juan, en el Evangelio de Juan, que es muy parecido a conceptos de Pablo. Entonces, tantas contradicciones del concepto de Dios no lo podemos así concluir de una. Y eso hizo que salieron tantas sectas en la iglesia, incluso tantos problemas entre los cabalistas, entre los judíos, también en el judaísmo, los que son ortodoxos, los ultraortodoxos, los reformistas. Incluso tenemos judíos ateos, que no creen en Dios, pero son judíos. Eso es más interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser todo eso? Son puras contradicciones. Pero lo más importante es lo que el Sagrado Corán dice. Decimos a nuestros hermanos judíos y cristianos: vamos a unirnos bajo un concepto de Dios único. Que todos ustedes dicen Dios único, pero vamos a ver cuál sería Dios único. Eso es el concepto. Qul ta'alaw nad'u. Todos nosotros solo vamos a adorar a Dios único. Eso es el camino, inshallah, el camino de la unión entre las religiones. Que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.